Es la 1:00 en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Impacto por homenaje en la escuela militar al ex agente de la DINA, Miguel Krasnov. El ministro de Defensa cuestiona acto y valora llamados a retiro que ayer informó el ejército. Las organizaciones de derechos humanos piden más sanciones. Trabajadores de ENAP se tomaron dependencias en Quintero y Concón de la empresa por allanamientos de la PDI la semana pasada. La protesta acusa maniobra desde el gobierno para culpar a ENAP por la contaminación ambiental. El cobre retrocede por segundo día en la Bolsa de Metales de Londres. Ayer, con feriado en nuestro país, ya se cotizó a la baja y hoy se mantuvo con precios inferiores. La zona sur de Santiago sufre el déficit de buses de Transantiago por huelga legal de sindicatos de su bus. Piden baños y condiciones dignas de trabajo a los choferes. El gobierno insistirá en tramitar con plazos mínimos proyecto de ley Aula Segura. Oposición insiste que la iniciativa contraviene la Constitución. Y en el deporte, Chile y México hoy vuelven a verse las caras tras la Copa América Centenario 2016 y el 7-0. Rueda asegura que buscarán tener un buen juego tras la goleada con Perú el viernes pasado. 1:00, 1 minuto. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos esta semana informativa día martes con pinta de lunes, evidentemente. Santiago con 12 grados y 7 décimas, solamente cielos cubiertos, aunque se visualiza 17 de máxima, dice la dirección meteorológica, pero con nubes durante toda la jornada. ¿Qué pasa por el norte grande del país? Donde siempre saludamos a la división norte. 20 grados para Iquique, está en 19 hasta ahora con nubosidad parcial, mientras que va a estar por los 35 grados la Pampa del Tamarugal y Pica. ¿Y qué pasa por Antofagasta? Antofagasta tiene a esta hora 16 grados, dice la dirección meteorológica, va para los 18 de máxima, mientras que Calama y San Pedro de Atacama tienen 22, va para 23, con racha de 60 kilómetros por hora. Buen tiempo en la región de Antofagasta, una de las más grandes de nuestro territorio, cuna de la minería también, recordemos. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? Y hay dos divisiones. Saludos a la división norte, a Chucky, Radomiro Tomic, ministro Ales y Gaby. Por la división andina en la cordillera, San Felipe Los Andes tiene hasta ahora 20 grados, va para 21 con nubosidad parcial, mientras que la división Ventanas por la costa tiene a esta hora 12 grados, va para 13 con también nubosidad parcial, y esta protesta de los trabajadores de ENAP que estaremos detallando en nuestra revisión informativa. ¿Qué pasa en la región del Libertador? La región de O'Higgins hay 16 grados a esta hora, va para 18 con nubosidad parcial, tanto Rancagua como la comuna de Machalí. Un gran saludo a todos nuestros trabajadores de la división Teniente. Comenzamos a revisar las informaciones más importantes de Chile y el mundo, orientadas al mundo sindical, al mundo social, también las novedades de la contingencia que tienen que ver con el trabajo y el desarrollo de la Federación de Trabajadores del Cobre. Todo esto en esta nueva edición de FTC Noticias este martes 16 de octubre. 1:00, 3 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Claro, y vamos a partir con la mirada que siempre hacemos del mundo sindical, porque hay que entender que en esta jornada muy temprano los trabajadores de ENAP resolvieron paralizar maniobras, paralizar faenas y tomarse las dependencias. Tomárselas se refiere a paralizar el ingreso y la actividad normal, podríamos decir, las plantas de Quintero y Concón. Todo esto en protesta, dicen los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, por los allanamientos que llevó adelante la Policía de Investigaciones el viernes pasado en compañía de los fiscales Mauricio Diner y Ana María Aldana. Recordemos que se está indagando el origen de las intoxicaciones masivas registradas en Quintero, Puchuncaví, ahí en la región de Valparaíso. Fue eso de las 7 de la mañana con 15 minutos que se detuvieron los trabajos continuos de ambas industrias. Se impidió el desembarco de buques de petróleo y el envío de combustible a Santiago, lo que va a tener una incidencia en el abastecimiento de las estaciones, por ejemplo, en la región metropolitana. Según el presidente de la Federación de Sindicatos de ENAP, secretario general también de la Central Unitaria de Trabajadores,
Norberto Díaz, militante de DC. Las movilizaciones se prolongarán por cerca de 4 horas en una señal de protesta por los allanamientos de la PDI a la petrolera estatal. Si bien las diligencias, recordemos, se realizaron también en otras firmas como Nexo y Oxiquim, los empleados de ENAP acusan una eventual persecución del gobierno. Es por esto que Norberto Díaz dijo que ha habido una maniobra para culpar a ENAP de incidentes con elementos químicos que no producimos, almacenamos ni distribuimos. Estamos conscientes y seguros que no somos los responsables de las nubes tóxicas en Quintero, aseguró Díaz en esta vocería representando a todos los trabajadores que han realizado esta manifestación, esta protesta ahí en las puertas de Quintero y Concón de la ENAP. Asimismo, es la primera de varias movilizaciones para enfrentarnos no solo al gobierno, sino que también a los grupos económicos y empresariales que han operado para mitigarnos en las últimas semanas, aseguró. Así también se dijo que los trabajadores de Punta Arenas y Hualpén, en la región del Biobío, de ENAP también se van a sumar y plegar a las movilizaciones. Mientras tanto, que la ENAP, en un comunicado de esta mañana, asegura que entendemos la genuina preocupación de nuestros colaboradores respecto a que nuestra empresa sea sindicada como uno de los responsables de los lamentables episodios de contaminación. Pese a ello, tenemos la tranquilidad de que la empresa está haciendo todo lo necesario para demostrar que los hechos ocurridos no se originan en las operaciones de la ENAP, presentando todos los antecedentes a las instancias correspondientes. La movilización de las organizaciones sindicales no afecta nuestras operaciones y actividades productivas, las que funcionan con normalidad, asegura ENAP. La única operación que ha detenido temporalmente sus actividades es el Terminal Quintero, sin afectar la continuidad de nuestros procesos. El llamado a nuestros colaboradores es a seguir cumpliendo los requerimientos energéticos del país, asumiendo de esa forma un evidente rol clave de nuestra empresa para Chile. De una u otra manera le están colocando también ahí una advertencia a los trabajadores respecto de las pretensiones que puedan tener de ahora en adelante con más movilizaciones o que ello vaya a afectar la producción. ENAP asegura que no ha pasado eso. Los trabajadores dijeron que sí se habían paralizado ciertas faenas y que eso iba a repercutir además, por ejemplo, en la distribución de combustibles para esta jornada en Santiago. Bueno, veremos qué pasa con aquello, mientras que sigue desarrollándose la investigación de la Fiscalía. Recordemos que además en instancias paralelas, administrativas como se denominan, porque son órganos de la administración del Estado, no órganos judiciales, como va a ser cuando la Fiscalía eventualmente formalice a responsables o eventuales responsables y eso se lleva a los tribunales. Bueno, en la parte administrativa está, recordemos, la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente a ENAP, también a Gasmar y Oxiquim, y por otra parte un sumario sanitario que ha establecido el Servicio Regional Ministerial de Salud de la región de Valparaíso, la Seremi Salud de Valparaíso, debido también a consideraciones de mal implementación de planes para evitar la contaminación ambiental que ha afectado la zona desde agosto pasado hasta ahora. Veremos qué ocurre con aquello en esta denominada zona de sacrificio, en esta serie de consideraciones donde además se da un debate de fondo sobre el rol de las empresas públicas versus las privadas y también la fiscalización que se tenga que dar de cada una de ellas. Veremos qué pasa con aquello. Situaciones que se están dando y desarrollando a esta hora y que evidentemente son parte de nuestra parrilla noticiosa porque son movilizaciones sindicales de los trabajadores del petróleo, en este caso, que están muy atentos a lo que ocurre cuando recordemos que la Federación de Trabajadores del Cobre ha insistido, y es parte de su planteamiento desde agosto pasado, de que nada de estas discusiones puede determinar una eventual venta, cierre o paralización de la división Ventanas, porque Codelco y sus sindicatos se han encargado de aquello también, está fiscalizando y está revisando sus procesos con respeto al medio ambiente y a las resoluciones de calificación ambiental, y eso es parte también de la labor fiscalizadora de los sindicatos base, sindicatos de la división Ventanas, que son parte de nuestra Federación de Trabajadores del Cobre en medio de esta crisis ambiental en Quintero Puchuncaví, que sigue teniendo un nuevo capítulo, esta vez con la movilización de los trabajadores de ENAP. 1:09 p.m. FTC Noticias. Bueno, el día sábado para muchos sencillamente fue una sorpresa, fue una situación inesperada. Había ocurrido una semana antes, el 6 de octubre, era una ceremonia de premiación de actividades deportivas de oficiales retirados de la escuela militar, y en ese ámbito el hijo del ex agente y brigadier retirado del ejército Miguel Kresnov Marchenko, condenado a 668 años de ejecutoriados, es decir,
ni siquiera en debate si las sentencias se cumplen o no, sino que ya sencillamente a cumplir por delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, más de 90 detenidos desaparecidos y toda su acción represiva en la DINA, desde que ingresara en enero del 2005 a cumplir la primera condena. Bueno, Krasnov recibió un homenaje de su hijo, pero extendido en definitiva a todos los que estaban ahí, generando una incomodidad, por cierto, dicen muchos, ahora que se descubrió aquello, pero durante una semana nadie dijo nada hasta que se conoció este video que ayer, que el día sábado, perdón, CNN lo emitió y generó el impacto debido. Bueno, en el día de ayer el ejército informó que se le había solicitado la baja a el director de la escuela militar. Estamos hablando de Germán Villarroel, hijo además en su minuto de quien fuera vicecomandante del ejército, Rafael Villarroel, pero que también se le conoce por su respaldo en algún minuto, su calidad de vocero de la Fundación Pinochet. Bueno, todo esto se da en un marco donde el ejército ha informado de esta baja y además ya la aceptación total y completa de la baja para el oficial o hijo de Miguel Krasnov, que tomó la decisión de hablar aquí. Bueno, el comunicado oficial del ejército aseguraba que si bien la actividad eran olimpiadas interpromociones realizadas por la escuela militar con sus ex alumnos, con el fin de promover una iniciativa deportiva de camaradería y de reencuentro entre ex alumnos, el director de la escuela, el coronel Germán Villarroel Opazo, descuidó su responsabilidad de mando al no discernir y prever el riesgo y repercusiones que podrían resultar como efecto de la actividad, teniendo en cuenta su graduación jerárquica como también los altos niveles de criterio y sentido común esperados por la institución. Como consecuencia de lo anterior, durante la ceremonia de clausura, dice el ejército, hizo uso de la palabra el coronel Miguel Krasnov Baza, hijo del brigadier en retiro Miguel Krasnov Marchenko, condenado por la justicia por juicios y delitos de derechos humanos, vertiendo conceptos que no corresponden ni representan a la institución. El ejército sostiene enfáticamente que esta actividad no fue concebida ni planificada como un homenaje institucional a la persona alguna y rechaza absolutamente cualquier acto o manifestación a favor o en contra de procesos judiciales por parte de su personal. Con los resultados derivados de la investigación, el ejército ha resuelto o resolvió en el día de ayer las acciones a considerar. Al coronel Germán Villarroel Opazo, director de la escuela, la entrega inmediata del mando del instituto y dar curso a su renuncia al empleo, mientras que el coronel Miguel Krasnov, director de la Escuela de Idiomas del Ejército, entrega el mando al instituto y al haber solicitado su retiro se procederá a la tramitación en los plazos reglamentarios. Las conductas sancionadas responden a la no aplicación correcta del principio de control de las actividades del instituto en la organización de esta en particular y lo que afectó gravemente a la institución ejército completamente. Además, la emisión pública de opiniones y juicios de valor personales en una actividad realizada en la escuela militar, lo que es absolutamente contrario a la doctrina del ejército conocida ampliamente por la totalidad del personal. El ejército señala que se debe y pertenece a todos los chilenos, reitera a la opinión pública su absoluto rechazo a los hechos acontecidos, pues constituyen conductas impropias de la profesión militar, entendiendo que todo comportamiento que se aparte de la doctrina será sancionado de acuerdo a la reglamentación vigente. Esta fue la decisión del ejército, pero hoy se han conocido y se siguen conociendo múltiples comentarios y reacciones tanto del mundo político oficialista o gubernamental como también de la oposición. Y también de las organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Alberto Espina, que es, recordemos, el jerárquico político del ejército, asegura que no es correcto que en un recinto de las Fuerzas Armadas destaquen a un ex oficial que está condenado por delitos gravísimos. Aseguró además que el ejército tiene el mayor respeto por los derechos humanos y por sobre todo los jóvenes quieren ser factor de unidad y no de división. Así entonces el ministro dice que se le pidiera el retiro o el llamado a retiro al director de la escuela con más de 30 años de servicio. Sostuvo que no hay sentencia porque no hay un delito en el actual, sino que simplemente un problema administrativo, funcional, institucional de Villarroel. Por lo tanto, no se le puede sancionar penalmente por lo que pasó, pero sí se le puede aplicar en definitiva esta decisión de que abandone la dirección de la escuela militar. Mientras que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, coincidió con Espina y también con el ejército, que ha visto en esta situación una actitud que va en contra de la doctrina fundamental del ejército.
en orden a prescindir de cualquier actividad que diga relación con situaciones de política o contingencia. Dijo que en orden a estos recintos, que son recintos del Estado, no se pueden hacer actividades con personas que están hoy día con una condena judicial. Sobre lo que sucedió entonces para Chadwick, sencillamente compartimos la decisión que han tomado, dice el ministro del Ejército. El Ejército lo ha señalado y compartimos esa decisión, dice el jefe de gabinete, sobre la medida del Ejército. El gobierno trata de salir rápidamente de esta situación que incomodó durante el fin de semana, porque podríamos decir, de tanto en tanto, nuevamente el tema de los derechos humanos reaparecen, y en este caso enlodan, ¿no? O descontrolan la agenda política que quería colocar el gobierno, saliendo al tema de los derechos humanos, colocándonos nuevamente en esta posición, porque sencillamente el tema se toma nuevamente las redes sociales y los comentarios. Y además, en materia política, una diputada del oficialismo nuevamente está sacando ronchas por sus comentarios pro Pinochet, pro dictadura. Estamos hablando de la diputada de Renovación Nacional por Valparaíso, Camila Flores, quien aseguró que ayer que la brigada Ramona Parra, la brigada muralista vinculada al Partido Comunista, había cometido delitos. Flores dijo que acaso los comunistas no lo hacían, asesinar gente en el gobierno de la Unidad Popular con las personas, el MIR, el Frente Manuel Rodríguez, la brigada Ramona Parra, todos grupos extremistas también. ¿Cuántos muertos? Bueno, la brigada Ramona Parra, a través del comunicado, repudió profundamente las declaraciones de la diputada, y no solo que sean un insulto a nuestra brigada, sino que también a la familia de Ramona Parra, joven mártir muerta en la Plaza Bulnes el 28 de enero de 1946. Reflejan una actitud que pretende imponer una visión adulterada de la historia política y social chilena sobre la ignorancia y la provocación. Bueno, esa frase además ha sido contestada por otra diputada del Partido Comunista, en este caso la abogada Carmen Hertz, señalando que van a analizar acciones legales en contra de Camila Flores por estas expresiones dichas en el programa Mentiras Verdaderas de la Red, porque, dijo Hertz, en definitiva, las acciones criminales que corresponden, porque por lo menos esto es una injuria. No es posible que una parlamentaria caiga en tamañas y feroces irresponsabilidades que tienen carácter criminal, dijo Carmen Hertz, muy molesta por estas expresiones de la diputada Camila Flores, que vienen a nuevamente resituar el tema de los derechos humanos como, al parecer, para muchos, dos versiones absolutamente cerradas de la historia, sin ningún tipo de reconocimiento de lo que sucedió, de las graves violaciones a los derechos humanos, y además constatando situaciones como, por ejemplo, la que dice la diputada Flores. Hay que solamente hacer una constatación de época. El Frente Manuel Rodríguez fue creado en 1982. No sé qué se le puede asimilar a sucesos que ocurrieron 10, 9 años antes en la Unidad Popular, cuando ni siquiera había sido creado este grupo armado vinculado al Partido Comunista, por ejemplo. Hay cuestiones que podríamos dejar y señalar. Pero siguen estando entonces presentes la historia reciente, la memoria reciente y los temas de derechos humanos, más en este gobierno que tiene que salir a, en este caso, valorar lo que ha hecho el ejército, dando de baja a estos oficiales, y en este otro caso, viendo cómo no sé si le permiten o le llaman, hacen un llamado de atención a una diputada que hace unas confusiones históricas bien importantes y que genera un nuevo lío con la oposición en materia de derechos humanos. 1:00 p.m, 18 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Vamos con nuestra página económica. Como siempre, el cobre mantuvo su tendencia a la baja en esta segunda jornada oficial, porque recordemos, el día lunes, pese a nuestro feriado, siguió transándose en la Bolsa de Metales de Londres. Según ha detallado la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, la principal exportación chilena se transó a $2 con 81 centavos de dólar la libra, un retroceso de 1,5%. Está sufriendo la incertidumbre el metal rojo de los inversionistas por las repercusiones que podría traer en la economía de China la guerra comercial con Estados Unidos, aseguran las oficinas evaluadoras y las páginas web especializadas. Los movimientos especulativos de las últimas semanas privilegian materias primas como el oro por sobre el cobre, ha dicho además otros analistas. Por último, el promedio mensual de la exportación ha caído a $2 con 83 centavos de dólar la libra, mientras que la media anual se sitúa aún en los $3. Pero esto está en línea además del informe del día viernes de Cochilco, que aseguraba que iba a estar en esta incertidumbre elevada, dijo en su momento, producto de estos avatares entre Estados Unidos y China. Por eso es tan importante estar preocupados de lo que haga, diga
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sigue a la baja el cobre en esta elevada incertidumbre que ha planteado Cochilco, que podría generar también repercusiones al final del año en materia de los números que quedan de nuestra principal exportación y la fuente de trabajo de los miles de trabajadores afiliados y señalados en la Federación de Trabajadores del Cobre. Así que también seguimos muy atentos con estos indicadores económicos. Cuando el dólar va a la baja, también hay una repercusión y va el dólar al alza. Así que también los que quieran turistear pueden tener algún inconveniente en las próximas jornadas debido a las transacciones al alza que se pueden dar de la moneda estadounidense. 1:20 p.m. FTC Noticias. Bueno, también un día amargo para los trabajadores principalmente y quienes estuvieron en la zona sur de la capital esta mañana tratando de tomar una locomoción, porque hay movilizaciones de los trabajadores de Transantiago, de una de sus empresas, Subus. Son al menos 3 sindicatos que están en huelga legal debido a las imposibilidad de poder negociar con sus empleadores, en este caso con los colombianos que administran la empresa Subus, y poder llegar a un buen puerto en una negociación que, por ejemplo, piden los trabajadores, por ejemplo, condiciones laborales como baños en las cabeceras de los recorridos. Ya el día viernes pasado murió un trabajador de la empresa Alsacia Express, producto de que al bajarse a orinar y al hacerlo entre 2 máquinas fue apartado por una de estas máquinas. También derecho a descanso, derecho a colación, reajuste salarial de 4%. Parecían en condiciones mínimas las que están pidiendo los choferes, y por lo mismo también piden disculpas porque son los sindicatos San José de San Bernardo, San Alfonso en la Estación Central y Santa Rosa los que han manifestado esta paralización. ¿Qué recorridos terminan siendo absoluta y completamente afectados? Los recorridos C y Expreso de la gran parte de los troncales 200, del 202C, el 203, el 204E, el 206C, el 207E, el 209E y el 224C. No tienen alternativa, mientras que hay plan de contingencia para los recorridos 210V o V corta, 230, 223 y 211. Y también son afectados otros 18 recorridos, o gran parte de estos recorridos: 201, 210, 230, 228, G05, G22, G13, 202, 203, 204, 206, 207, 209 y 224. Una huelga legal que al parecer no tiene buena cara que vaya a terminar en los próximos días, así que veremos las afectaciones que se puedan dar. Pero ya hoy tuvimos que ver, por ejemplo, a buses y carros de fuerzas especiales trasladando a la gente principalmente en la troncal o en la avenida Santa Rosa. Hoy en la tarde puede que el escenario sea similar. Veremos qué pasa con aquello, pero es lamentable esa situación porque, en definitiva, la intransigencia que se pueda dar por parte de una empresa o de la negociación que se está desarrollando entre una empresa y los sindicatos afectan también a los propios trabajadores. Además, algunos buses se vieron afectados, más de 100 buses, reclamó el director de Transporte Metropolitano, Fernando Saca. Esperamos un pronto acuerdo entre la empresa y sus funcionarios porque sabemos que estas situaciones solo afectan a los usuarios, y pidió a los choferes que están en huelga no ser parte o protagonistas de actos vandálicos, porque así se ha señalado, se dio esta afectación a 100 buses que querían trabajar. Evitar el vandalismo le colocaron como parte de la contingencia que está desarrollando la DTPM Metropolitana, la Dirección de Transporte Público Metropolitano, que también está tomando en cuenta las contingencias que se deben desarrollar producto de esta huelga legal de trabajadores de Subus. 3 sindicatos al menos que están pidiendo condiciones mínimas de trabajo en nuestro país, justo cuando además los trabajadores del transporte público tienen un fallecido. Este trabajador que quiso ir a orinar simplemente terminó un recorrido y terminó aplastado por una máquina, producto que no tiene ni siquiera servicios higiénicos cuando termina su labor de cerca de 4 o 5 horas de trabajo sin poder ir a un servicio higiénico. 1:24 p.m. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Antes de ir al plano deportivo, podemos contar que este gobierno está muy inspirado, esmerado durante esta jornada de poder ir avanzando en este proyecto Aula Segura. ¿Por qué? Porque hoy la ministra de Educación, Marcela Cubillos, va a volver a ir al Congreso para que se tramite y se debata con la mayor de las urgencias. Aunque recordemos, si el gobierno le coloca discusión inmediata, puede tener un portazo, le habían advertido desde la oposición.
¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, para que aclaremos o que podamos explicar. El gobierno está tratando de sacar una legislación que pueda determinar una suerte de expulsión express a los estudiantes que se les vea flagrantes o sean detenidos o aprendidos o acusados de porte de bombas incendiarias, lesiones y agresiones a profesores y directivos, como también asistentes de educación. ¿Qué es lo que sucede? Que ya un grupo de senadores de la Comisión de Constitución ha asegurado al gobierno que esa idea de una suerte de expulsión express es inconstitucional, daña el debido proceso y además puede transformarse en una comisión ad hoc que no está autorizada por la Constitución, que es nuestra primera ley. El gobierno ha insistido que eso se puede regular, que se puede cambiar, que se puede hacer vía indicaciones al proyecto, pero que hay que tramitarlo porque no se puede aceptar más violencia en los colegios. Esta violencia inspirada en los denominados overoles blancos, en estudiantes que, sin tener una reivindicación muy clara, sencillamente ocupan la violencia como método de su relación con las autoridades. Que por ejemplo el mismo rector de la Universidad, Diego Portales, en una columna el fin de semana aseguraba que además esa era una demostración de cuando los jóvenes dejan de tener utopías, ideologías, sencillamente tienen un acto vacío de violencia para poder ser parte del debate o de la interacción social en nuestro país. Bueno, esa es una tesis que se maneja al respecto. Bueno, ¿qué pasa ahora? Que el gobierno está insistiendo y quiere sacar aquello donde además asegura que hay un amplio apoyo y respaldo de la ciudadanía al proyecto de Aula Segura. Todo esto citando la encuesta semanal CADEM Plaza Pública, donde se señala que hay un respaldo al gobierno sobre esa materia y que el 76% de los consultados, aunque algunos dudan de su metodología, pero el 76% de esta encuesta asegura que hay un acuerdo de estas personas con el gobierno para que se pueda facultar a los directores de expulsar a los alumnos vinculados a hechos violentos. El mayor respaldo, fíjese usted, según CADEM, es de las mujeres, además de un segmento socioeconómico bajo e identificados con la posición oficialista, la posición de derecha, mientras que los que declararon ser de izquierda predominan en el rechazo. Pero a partir de esto el gobierno dice que hay apoyo ciudadano para sacar esta ley y van a insistirlo en el Congreso. Veremos qué pasa con aquello en las próximas jornadas, en un también debate áspero que tiene el gobierno con el Congreso en la denominada proyecto de ley Aula Segura por la violencia en los colegios, principalmente los liceos emblemáticos del país. 1:27 p.m. Bueno, vamos cerrando, obviamente muy puestos encima con lo que es la roja, la selección chilena, porque llegó, ya está Alexis Sánchez en la oncena titular probablemente para esta noche, que va a ser muy tarde para nosotros, pero noche ya para los mexicanos. Jugamos a eso de las 22:45 horas, para ellos recién las 9:45, las 8:45 en realidad, porque son 2 horas menos en México. Bueno, Alexis Sánchez ya llegó a la concentración, iría reemplazando a Ángelo Zagal en la oncena titular. También el reemplazo en la zona izquierda vendría saliendo Eugenio Mena para que se quedara Alfonso Parot, mientras que en vez de Matías Fernández iría Diego Valdés. Y también habría un cambio en los centrales, podría quedar Gary Medel de central y Eric Pulgar de volante al medio, dicen algunos, en vista de no los resultados, pero sí cierta ausencia de vigor y de marca en la zona central de la saga, con los dos grandes que tenemos, Guillermo Maripán y Enzo Rocco. Mientras que el partido se va a disputar en la Corregidora de Querétaro a las 22:45 horas chilena, transmisión de Chilevisión que tiene ahora los derechos. La oncena probable, se las vamos a dar solamente como una probabilidad, mañana lo vamos a confirmar, sería con el arquero argentino nacionalizado chileno Fernando de Paul, por la derecha Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Rocco y Alfonso Parot, Gary Medel y Arturo Vidal junto a Junior Fernández, Diego Valdés, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo. Ahí podría haber el cambio de que Medel reemplace a alguno de los dos centrales, pase Eric Pulgar al medio y se mantenga el resto del equipo como ya se ha señalado, es decir, Vidal, Valdés, Pulgar y Fernández, Sánchez y Castillo en la delantera. Veremos si se cumplen las palabras que ayer muy tarde ya se escuchaban de Reinaldo Rueda, de buscar mejorar el juego de la roja. Todo esto con el morbo, además, que los mexicanos nos tienen ganas, dicen algunos, porque ellos siguen recordando lo que sucedió en la Copa América Bicentenario, cuando Chile, en uno de sus mejores partidos por una competición, goleó a México por 7-0. Esa espinita de los mexicanos sigue abierta. Veremos qué pasa con
el partido de hoy y cómo también se aborda para muchos esta etapa de cambio, de renovación, de nuevas figuras, para otros sencillamente ver si es la última oportunidad de Reinaldo Rueda de contentar a la hinchada chilena que se había acostumbrado a los triunfos de Bielsa, luego a los triunfos de Sampaoli y de Pizzi, y hoy estamos viviendo nuevamente una suerte de, para muchos, dudas que hay que terminar para volver a ser la selección protagonista de la selección chilena de los últimos años con la denominada Generación Dorada. 1:30 p.m. Resumen en FTC Noticias. Hay impacto por el homenaje a la escuela militar al ex agente de la DINA Miguel Krasnov Marchenko. El ministro de Visita y el ministro de Defensa, cuestionó el acto y valoró los llamados a retiro en el ejército, mientras que las organizaciones de derechos humanos pidieron más sanciones. Los trabajadores de NAP se tomaron esta mañana las dependencias en Quintero y Concón por allanamientos de la PDI. La protesta acusa maniobra desde el gobierno para culpar a la empresa por la contaminación ambiental en la zona. El cobre retrocede por segundo día en la Bolsa de Metales de Londres. Ayer con feriado ya se cotizó a la baja y hoy se mantuvo con precios inferiores. La zona sur de Santiago sufrió un déficit de buses y lo más seguro por la tarde también para Transantiago por la huelga general ilegal de 3 sindicatos de su bus. Los choferes simplemente piden baños y condiciones dignas de trabajo. El gobierno insistirá en tramitar con plazos mínimos el proyecto de ley Aula Segura. La oposición insiste que la iniciativa tal cual está contraviene la Constitución. Y Chile y México hoy vuelven a verse las caras tras la Copa América Centenario del 2016 del 7-0. Rueda asegura que buscará tener un buen juego tras la goleada ante Perú el viernes pasado, la que perdimos, recordemos, una derrota de 3-0. 1:31 p.m. El tiempo en FTC. ¿Qué dice el tiempo? Santiago va a tener 17 grados de máxima. Seguimos con 12 grados a esta hora en la región metropolitana. Por el norte ya hay buen tiempo. Vamos para los 35 en La Pampa del Tamarugal, 19 y 20 de máxima en Iquique. Cielo con nubosidad parcial. Antofagasta tendrá 18 grados que ya se completan a esta hora con cielos despejados durante la tarde en la Portada, mientras que el calor con algo de viento, rachas de 60 km por hora en Calama con 23 grados. Saludos a todos nuestros colaboradores, nuestros compañeros de la división norte, Chucky, Gaby, Radomiro Tomic, ministro Ales también, que pasa por Valparaíso. Hay que señalar, recordemos, en la cordillera, la división andina, 21 grados ya se completan en San Felipe de los Andes con nubosidad parcial, 13 grados solamente en la costa de Quintero, Puchuncaví, donde está la división Ventanas. Un gran saludo a nuestros compañeros que obviamente también están monitoreando y revisando lo que está pasando con los trabajadores de ENAP. ¿Qué pasa por Rancagua, la región de O'Higgins? 18 grados ya se completan, nubosidad parcial también para Machalí, ahí en la división Teniente. Un gran saludo para todos ustedes. Nosotros nos vamos con esta revisión noticiosa de todos los días. Obviamente, si usted quiere tener más novedades, más detalle de lo que está haciendo la FTC, www.ftc.cl, también la manera de escuchar esta edición de noticias que puso al aire nuestro sonidista, como siempre, Cristian Quesada, mientras que la edición y locución Mario Antonio Guzmán lo deja invitado a quedarse con la mejor música en la radio FTC. Ya estamos renovando nuestro portal, nuestra web, vamos a tener novedades también con aplicaciones sindicales y demás. Vamos a seguir trabajando por mejorar nuestro contacto con ustedes, con nuestros trabajadores del cobre, también con el público en general, a través de las plataformas de la FTC y esta edición de FTC Noticias. Que tenga un gran día martes y una mejor semana. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.